En esta hora vamos a presentar un tema muy importante para cada uno de nosotros y el tema se llama La sal, el mejor don. Antes de dar inicio a este tema precioso, vamos a pedir a Dios su dirección y su Santo Espíritu que nos guíe en este tema. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, bendito Padre, venimos nuevamente a presentarlos delante de usted como hijos suyos. Venimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Venimos, amado Dios, para adorarle, para glorificar su santo nombre y para pedirle, Padre, que su Santo Espíritu sea derramado en este lugar. Gracias, Padre. Lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén y amén. Amén. El tema que vamos a presentar en este momento es un tema muy hermoso, un tema muy precioso, el cual habla la sal, el mejor don. Qué importante, la sal, el mejor don. En los tiempos patriarcales, las ceremonias en el templo, se añadía sal a todo sacrificio. Esto es como la ofrenda del incienso, con que significa únicamente la justicia de Cristo, que es impartida en cada uno de nosotros, como también a la hora del culto. Al aceptar cada uno de nosotros el don de Dios, refiriéndose a esta práctica, dijo el Señor Jesús, todo sacrificio deberá ser salado con sal. Qué importante. Todo sacrificio que se presente a Dios tendrá que ser salado con sal. En el libro de el apóstol San Marcos, en el capítulo 9 y versículo 49, dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo, porque todo será salado con sal, porque todo será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Qué importante. Todo será salado con sal. Todo será salado con fuego. Todo sacrificio que se presente al altar tendrá que ser salado con sal, porque la sal es la que da sabor a la vida. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salado? Ahora dice el texto, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. San Marcos capítulo 9, versículo 49 al 50. Si cada uno de nosotros tenemos sal, entonces el texto bíblico dice que vamos a tener paz. Ahora, ¿no es cierto que en este tiempo el mundo necesita paz? Cuando todo el mundo en este tiempo no conoce la paz, conoce los conflictos. Hay conflictos en el mundo entero. Hay conflictos en los trabajos. Hay conflictos en el hogar. Hay conflictos en la escuela. Hay conflictos en la iglesia. Hay conflictos en todas partes. Entonces, pero todos aquellos que quieran someterse a Dios, entonces tendrán que hacerlo porque su vida, su andar diario, debe estar salado con sal. Y cuando el apóstol San Marcos, en el capítulo 9 y versículo 49 dice, porque todo será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. En primer lugar, el ser salado con fuego
es que Dios va a purificar la vida, la conciencia o la persona quien se entregue a Dios. Si la persona no permite que Dios lo ayude, la persona nunca podrá ser salada, porque Dios mismo nos ayudará para que la sal que Él ponga en nosotros sea algo así como el Espíritu Santo puesto en nosotros para que podamos obrar como verdaderos cristianos. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado? ¿Con qué será sazonado? Ahora dice el texto, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nuestro Dios está pidiendo que hay que tener la paciencia en nosotros, la paz, la sal que haya en nosotros nos dará paciencia. De otra manera, ¿con qué será salada vuestra vida? Ese es el gran problema. Si cada uno de nosotros queremos presentarnos delante de Dios como una ofrenda agradable a nuestro Dios, entonces nosotros tenemos que estar salados. Dice el libro de los Romanos, en el capítulo 12 del libro de los Romanos, note qué importante, en el capítulo 12 y versículo 1, por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Pero note qué importante, que para que nosotros nos presentemos delante de nuestro Dios, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar salado con sal. Tiene que estar salado con el Espíritu Santo de Cristo. Tiene que estar salado con el conocimiento de la palabra de Dios. Para que nuestras prácticas, nuestras actitudes, nuestro proceder, sea un proceder que Dios pueda aprobar. Y dice la palabra de Dios, las obras de Dios son los maestros de Dios, que solo que hace Dios es lo que pide Dios de cada uno de nosotros en una forma individual, que es en la obra de salvarnos. Dios obra en nosotros mediante la luz de su verdad, que ilumina a cada hombre que viene a este mundo. Dios quiere iluminar nuestro entendimiento. Dios quiere iluminar nuestros pensamientos. Dios quiere iluminar nuestras obras. Las quiere iluminar con el poder del Espíritu Santo que hay en este mundo. Las Escrituras se refieren a la obra de Dios tal como se revela en nuestro mundo, como si fueran otros tantos maestros cuyas voces se han propagado por toda la tierra, proclamando los atributos de nuestro Dios. Y note qué importante, la palabra de Dios se riega en toda la tierra, proclamando los atributos de nuestro Dios. La mente debe de comprender las grandes verdades de la voluntad de Dios e inclinarse ante sus demandas cuando se nos presentan basadas en las pruebas bíblicas. En el plan de Dios para el ser humano es que cuando la verdad de Dios venga a nuestros corazones, los seres humanos deben de inclinarse en reverencia y en adoración a nuestro Dios. Hay muchas personas que leen la palabra de Dios, pero no se inclinan a ellas. Entonces, claro, si las personas que conocen a Dios y no se inclinan a la palabra de Dios,
entonces nunca podrán ser transformados por la renovación de vuestra mente, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿qué pasa? Las personas en este tiempo, pero ni siquiera leen una Biblia. Solo escuchan lo que les dice su mentor. Si el mentor está enseñando algo errado o algo equivocado, pues la gente así aprende. Pero la gente de hoy necesita tener una santa Biblia en sus manos y leer exactamente lo que está diciendo la Santa Biblia. Si la Santa Biblia está diciendo algo diferente a lo que el mentor está enseñando, entonces el mentor indiscutiblemente se ha equivocado. Porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Aunque hoy en este tiempo ya todo el mundo es sabido, todo el mundo conoce de que los 10 mandamientos ya los suspendieron de la palabra de Dios. Pero el resto de la palabra de Dios está de tal manera, tal como Dios quiere que la sepamos. Buenos frutos son la prueba. El hombre de Dios puede ser transformado por la renovación de su mente, de modo que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y lo que Dios pide y es agradable delante de Él. ¿Cómo comprueba esto? Por medio del Espíritu Santo, que toma posesión de la mente y del corazón y puede transformar el carácter de la persona para que la persona sea un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. De modo que la persona debe de tener una santa Biblia con él. Debe de leer su Biblia. A la hora que el predicador está predicando desde el púlpito y está abriendo su palabra y está hablando, entonces el fiel oyente tiene que tener su Biblia abierta para comprobar si lo que el que está predicando está diciendo la verdad o no. En este tiempo muchas personas van a los templos y la Biblia la tienen allí, así la tienen, solo escuchando. No, señor, no es así. Usted debe tener su Biblia abierta, leyendo juntamente con el que está dando el estudio, a ver si lo que está diciendo es la verdad. Porque el texto dice, para que comprobéis con la renovación de vuestro espíritu y vuestra mente, si lo que se está diciendo es correcto. Por eso hay millones de gentes en este tiempo de que van a la iglesia y no conocen nada, porque no leen, porque no llevan su Biblia. Entonces, hay unas personas que llevan una cuerdecita de piedras y están allí en la iglesia y están tentando las piedritas, y están tocando las piedritas y contándolas, yo no sé cuántas son, pero están dale y dale y dale y dale. Entonces, pero no es una Biblia. Tiene que ser una santa Biblia, la que usted tiene que tener en sus manos y leer juntamente con el que está leyendo al frente, para que pueda comprobar cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es buena y perfecta y agradable delante de nuestro Dios. Así dice el texto. No dice que tenga una cuerdecita con piedras ahí estar contando. Eso no es cierto. Eso prácticamente es un engaño. Es una burla delante de Dios. Ese es un invento humano. Por tal razón nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios está diciendo de una manera clara que nosotros debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la sal, que es la palabra de Dios, es la que preserva la vida del ser humano de la corrupción. Si usted o todo el mundo, que en este tiempo todo el mundo debe de tener una Biblia, entonces usted lee su Biblia, entonces usted se está dando cuenta si el que está hablando al frente está diciendo la verdad o está diciendo inventos o otras cosas. Y por eso muchísimas gentes, aunque van a las iglesias, pero no aprenden, no saben, no entienden, porque ellos no llevan Biblia, y si la llevan, ahí la tienen guardada, pero no es así. No hay más
que una profesión de piedad sin el amor de nuestro Señor Jesucristo no hay poder ni para lo bueno ni para hacer ninguna cosa positiva. La vida no puede ejercer influencia salvadora en el mundo. La vida de una persona no es la que da la influencia o el poder para que otra persona se salve, porque la persona tiene que comenzar leyendo su Santa Biblia, tomando estudios bíblicos y comprobando cuál sea la voluntad y perfecta de nuestro Dios. De lo contrario, no es así. Por eso cada persona, cada uno de nosotros debe de tener una Santa Biblia, para que la Santa Biblia sea la que tenga influencia sobre nosotros, que la Santa Biblia sea la que es eficiente para poder ayudarnos y poder edificar a la persona para el reino de Dios. Algunas personas tienen la idea de que cuando mueran o cuando vengan a Cristo están listos o van a ir al cielo. Pero si la persona nunca escuchó, nunca aprendió, nunca leyó y nunca puso atención, aunque pasó dentro del templo años, entonces estuvo engañado. Por eso la persona tiene que aprender y tiene que conocer todo lo que la palabra de Dios enseña, y escuchando y recibiendo la ayuda del maestro que está ayudándole, y de esa manera el Espíritu Santo es implantado en el corazón de la persona, porque comienza a participar de la gracia salvadora que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos, a fin de que cada persona, después de que ha tenido un estudio bíblico, sienta sabor de vida para vida, porque ha escuchado la palabra de Dios y porque ha aprendido de ella. Entonces, sabor de vida para vida. Pero muchas personas lo que hacen es, al escuchar la palabra de Dios, es tener una rivalidad. Y esa rivalidad prácticamente no es algo que sea puro ni santo, sino que es una oposición que se está haciendo a lo que escrito está. Algunas veces la persona quiere que se le complazca de acuerdo a lo que la persona desea saber, pero no es así. La palabra de Dios ya está escrita y es para salvación para todos nosotros, porque la palabra de Dios ya fue escrita, ya fue editada y también ya fue preparada para que toda la mente de los seres humanos puedan poder aprenderla, puedan conocerla y puedan practicarla. Y cuando la persona conoce la palabra de Dios, entonces posee ese amor que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos hacia nuestros semejantes. Porque cuando Cristo vino a dar esa enseñanza. Y Cristo dice, no vengo a buscar lo mío, sino lo suyo. Y nota el texto bíblico. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar lo que era suyo. Vino Cristo Jesús a poseer lo que era suyo. Vino Cristo Jesús para entregar su vida en favor nuestra. Entonces nosotros de igual manera tenemos que estudiar con las personas lo que escrito está. No lo que nosotros creemos, sino que lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice en este librito que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 52, dice: Jesucristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Genezaret. Ese hecho es una reprensión para los que creen que depende del lugar o de la fortuna o de la prosperidad para poder vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Dice aquí la palabra de Dios de que la adversidad, la disciplina,
es lo que el ser humano necesita para desarrollar su pureza y su firmeza. Jesús vino en un lugar de artesanos. Allí vivió Cristo Jesús. Vivió con fidelidad y con alegría. Desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José, vestido como un obrero común. Recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo, viviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en la niñez y en su juventud, su mente y su cuerpo se desarrolló. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservaba en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente, ni aún en el trabajo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en el carácter. Por su empleo, pues nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y con esmero, y que un labrador tal es honorable. El ejercicio enseña a las manos ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida a la fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer beneplácito para sí y para todos. Deben hallar algo que hacer en Dios, pues Dios designó el trabajo como un beneficio y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños, sobre los jóvenes y sobre los adultos, que alegremente asumen su parte de trabajar como obreros en el deber de la familia y compadecer las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles a la sociedad. Durante toda la vida terrenal, Jesús trabajó en fervor y conciencia, esperaba muchos resultados, por lo tanto, intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en el ministerio, dejó convenientemente obras, las obras de que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Sabemos nosotros, el tiempo es corto para todos nosotros. No hay mucho tiempo para poder dedicarlos al trabajo. Hay poco tiempo. Cuando la persona llega a una edad adulta, ya prácticamente le cuesta más, porque ya necesita usar los espejuelos, los anteojos. Entonces ya tiene problemas. Pero en la juventud, todos hemos sido llamados a trabajar en la obra de Dios. Dios necesita que cada uno de nosotros podamos trabajar para gloria y honra del Señor. El amor divino dirige sus conmovedoras llamamientos al corazón cuando nos dice que manifestemos la misma compasión que Cristo mostró, solamente que Él tiene un amor desinteresado por sus hermanos. Aquel que ama verdaderamente a Dios, él verdaderamente cristiano, no permitirá voluntariamente que un alma en peligro y necesidades camine o que yerre por el mundo, dejando que se hunda en tristeza la persona a quien Dios quiere que nosotros ayudemos. Todas las personas necesitan ser ayudadas, no importa dónde vivan. Pero lo que sí se tiene que saber y tener bien claro
que no debe haber desánimo en la persona. El desánimo no debe de caer en nadie, porque el desánimo prácticamente es la batalla que Satanás está peleando con cada uno de nosotros. El desánimo no es una cosa sencilla, es un trabajo de Satanás que pone en el corazón de la persona para que la persona pueda ella desistir de este trabajo precioso, maravilloso que Dios nos ha encomendado que hagamos. Ninguna persona puede vivir en desánimo, nadie, no puede, porque el que permite que el desánimo caiga en él, entonces esta persona prácticamente cae en tentación y en pecado. Y nunca esta persona podrá tener éxito, porque el desánimo es aquel que se asocia con los obreros que no quieren trabajar para Cristo. Dios exige que haya éxito y que hayan esfuerzos sobre cada uno de nosotros. Aquellos que dicen ser cristianos deben de tener éxito, deben hacer esfuerzo y deben de pedir a Dios que les ayude. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto para ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Por eso Él abandonó el cielo y vino a esta tierra para darnos a cada uno de nosotros la idoneidad, el deseo, para que cada uno de nosotros podamos seguir trabajando para gloria y honra del Señor como obreros capacitados, como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Todos tenemos que trabajar para gloria y honra del Señor, enseñando a otros, indicando el camino a otros, ayudándoles a otros, para que ellos también puedan aprender el trabajo de predicar la palabra de Dios o de enseñar a otros cuál es el camino que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros debe de permitir que el Espíritu Santo nos abandone, sino pedir a Dios: Señor, necesito que me ayudes a través de tu Santo Espíritu para que yo pueda continuar adelante. Ahora, ¿cómo se comprueba esto? El Espíritu Santo que toma posesión de su mente, el Espíritu Santo que toma posesión de su corazón y de su carácter. Donde se hace esta comprobación, hemos llegado a hacer espectáculo a Dios, espectáculo al mundo y espectáculo a los hombres y a los santos ángeles. Por tal razón usted, mi amado hermano o mi amado amigo, no tenga miedo coger una Santa Biblia e ir y visitar a una persona para que esta persona pueda conocer la palabra de Dios. Así como un buen árbol dará buenos frutos, el árbol realmente plantado en el huerto del Señor, entonces ese árbol es usted y yo, para dar buenos frutos al Señor, para que las almas puedan venir a Dios. Nosotros, como dice el texto bíblico, hemos sido plantados en los atrios de nuestro Dios para poder tener frutos para gloria y honra del Señor. Nuestro Dios, Él siempre está dispuesto para fortalecernos, para ayudarnos y para inspirarnos, para que cada uno de nosotros pueda conocer cuál es el deseo que Dios tiene para con nosotros de poder impartir la verdad a aquellas personas que lo necesitan. Dios necesita transformar nuestro carácter, un carácter puro, un carácter cristiano. Dios necesita transformarnos en todo momento y en todo lugar. Y de esa manera somos beneficiados y beneficiamos a otros. Ahora, si nosotros queremos saber cómo brota del ser el deseo de ayudar a otros, es que en nuestro interior deben de correr ríos de agua viva para poder ayudar a otro. Y que de nuestro interior haya una atmósfera de tal manera de que se sienta el amor, el cariño, el aprecio hacia las almas, aquellas que nos rodean. Ya sea que estemos dando un estudio bíblico o ya sea que estemos dando una predicación, entonces tenemos que hacerlo todo con humildad, con cariño, con amor, con presteza. Entonces tenemos que hacerlo todo para gloria y honra del Señor, y eso es lo que Dios está diciendo, de que la palabra de Dios es vida para vida y que permite que Dios
pueda bendecir el trabajo de cada uno de nosotros cuando encontramos una persona que pueda venir y conocer la palabra de Dios para que esta persona pueda encontrar la salvación. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 59 del Hechos de los Apóstoles, dice así: mientras los discípulos proclamaban las grandes verdades del Evangelio de Jesucristo, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos, y a una multitud creyó, y muchos de ellos, de esos creyentes primitivos, se convirtieron inmediatamente, separándose de las familias, a sus amigos, por el celoso fanatismo de los judíos, que fue necesario proveerlos de alimento y de hogar. El relato declara: ninguna necesidad había entre ellos. Y dice, ¿cómo se suplía la necesidad? Los creyentes que tenían dinero y posesiones sacrificaban sus posesiones gozosamente para hacer firme a la energía, y viniendo a sus casas o con sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según lo que había de menester. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando iba una gente a la iglesia y se le enseñaba lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba pidiendo para ayudar a las necesidades de la iglesia, entonces dice que gozosamente estas personas venían a la iglesia y vendían sus casas y vendían sus tierras y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según lo que había de menester. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión de ellos, que era confiada, y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y por los bienes. Sus obras testificaban de que tenían que las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Qué importante ver esta nota. En los tiempos antiguos, las almas de las personas que llegaban a la iglesia eran mucho más importantes que las posesiones terrenales. Porque acordémonos una cosa, hay un texto que dice de que venimos a este mundo y nada trajimos, por tal razón nos vamos y nada podemos llevar. Las cosas que se han podido hacer en la vida son para darles uso, tanto en la vida personal o familiar como también en la vida de la iglesia. A veces en la iglesia se pasan situaciones extremas porque nadie quiere llevar una ofrenda a la iglesia. Entonces, en el tiempo antiguo, dice aquí que los que iban llegando a la iglesia vendían sus propiedades, ponían el precio a los pies de los apóstoles y era repartido a las personas que tenían necesidad. Entonces, claro, nosotros tenemos que saber que la generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno de amor y de Cristo seguirán el ejemplo de aquellos que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. El tiempo y la influencia y todos los dones que se han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de proveer la obra del Evangelio. Así sucederá en la iglesia privada, como era en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se ve por el poder del Espíritu Santo los miembros que han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que se han dispuesto a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír la predicación del Evangelio, y las grandes verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Cada uno de nosotros tenemos que saber
Frente al ejemplo de benevolencia mostrado en los creyentes, encontraba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registra por la pluma la inspiración. Dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles, y habían estado prestamente con otros creyentes cuando, después que los apóstoles hubieran orado, en el lugar que estaban consagrados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes habían sentido una profunda convicción, y bajo la influencia directa del Espíritu Santo de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo diciendo asentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa que habían hecho, y pronto perdieron el dulce influencia del beneficio que había concedido sus corazones por el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que habían considerado nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir el voto que habían hecho al Señor. Y entonces, estas personas, cuando fueron a la iglesia, llevaron una promesa falsa a Dios. Y entonces el texto bíblico dice de que murieron en la iglesia porque habían mentido no a los hombres, sino al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que comprender, nuestro Dios, Él nos ha ofrecido la vida eterna, pero lo que Dios ha querido dar es que cada uno de nosotros, nuestros corazones, también lo entreguemos a nuestro Dios. Entonces, Dios está amonestando contra la hipocresía, porque la ofrenda de los cristianos, si la persona da una ayuda además a otras personas, es como que se la ha dado a Dios. Dice en el libro Primera de San Juan, en el capítulo 4 y versículo 19, Primera de San Juan, capítulo 4 y versículo 19, dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece también a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, si nosotros sabemos que nuestro Dios pide que seamos amorosos, cariñosos, benevolentes, amadores con nuestros hermanos, entonces dice Dios, si a tu hermano a quien tú ves no lo amas, ¿cómo puedes amar a Dios? ¿Cómo puedes traer tu ofrenda a Dios? ¿Cómo puedes traer tus posesiones, tu dinero, tus cosas a Dios? Pues si a tu hermano que lo ves, que está en la iglesia, a quien tú lo ves permanentemente, entonces a él no lo amas, no lo respetas, no tienes compasión por él, pues ¿cómo lo harás con Dios si a Dios no lo ves? Porque el pecado que mora en la persona divide. El pecado que está en la persona hace prácticamente la división entre el amor que hay entre nosotros como hermanos, como también el amor que hay entre nosotros y Dios. Entonces no se puede. Si la persona da su ayuda a las demás personas, es como que si lo ha dado a Dios. ¿Y qué debe hacer cada uno en el día para asegurarse de la alimentación espiritual en el día santo sábado? ¿Y de qué manera los diezmos y las ofrendas representan o equivalen a dar a Dios? Es porque Dios, a través de su palabra, Él ha pedido, Él ha exigido, Él está diciendo a la iglesia de que para ir y adorar a Dios tenemos que ir y adorarlo en espíritu y en verdad. Y así como se ama a mi hermano, a quien yo estoy viendo, o a quien yo estoy dando estudios bíblicos, con quien yo estoy impartiendo la palabra de Dios, entonces de igual manera tengo que amar a los que están conmigo y amarme a mí, así de la manera que quiere Dios que nosotros nos amemos. Pero si no amamos a nadie que está con nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces nuestro Dios está diciendo de una manera clara, de una manera enfática: si tú no amas a tu hermano, ¿cómo me puedes amar a mí?
Si a mí no me ves, si a tu hermano lo ves cada 8 días en la iglesia, o lo ves durante la semana 2 o 3 veces, o es tu vecino y lo ves todos los días, y si viéndolo todos los días, conviviendo con él, aún así tú no lo amas, pues entonces no te engañes, a mí tampoco no me amas. Porque el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que exteriorizarlo, tenemos que demostrarlo con hechos, tenemos que decirle a la persona, Cristo te ama y yo también te amo. Entonces, pero eso tiene que ser con hechos, no solamente como dice de palabra. Entonces, de la misma manera, cuando vamos a la iglesia, tenemos nosotros que ir con todo el corazón para entregar nuestra vida a Dios, para entregar nuestra inteligencia a Dios, nuestro corazón a Dios, y también todo lo que nosotros tenemos y somos le pertenece a Dios, porque Él nos lo ha dado y a Él le pertenece. Entonces nosotros tenemos que ir a la iglesia con ese corazón dispuesto para entregar a nuestro Dios no solamente las cosas materiales que Él nos ha dado, la vida misma tenemos que entregársela a Dios porque es de Él, Él me la dio. Entonces yo debo de cuidarla y debo de ser amoroso y cariñoso con Él, con nuestro Dios y con nuestros prójimos. Que Dios nos bendiga en esta hora, es nuestro sincero deseo y nuestra oración. Y vamos a despedirnos con una oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre, nuevamente venimos ante tu maravillosa y gloriosa presencia, venimos para adorarle, Padre, para glorificar su santo nombre, amado Dios, y para pedir su bendición y su Santo Espíritu. Y muchas gracias, Padre, por escucharlos. Lo agradecemos todo y lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador, a quien le damos la gloria y la honra y el poder y la sabiduría hasta los días de la eternidad. Amén, amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén.